Ahora que estoy como alumno cursando una maestría, me di cuenta que es bastante común olvidarse grabar la clase. Y por lo general son los alumnos los que le recuerdan al profesor que grabe la clase. Sí, sí, pasa. Me gusta el fondo veraniego del trabajo práctico de Guillermo. Ya se acerca el veranito, ¿viste? Si no arranco Marcelo y cuando se una, escuche. No escribió por Telegram. Sí, hay que acostumbrarse, viste, nosotros no exigimos que se conecten, salvo en las presentaciones, ¿no? Es decir, si quieren no participar en las consultas, en realidad no es lo mejor, pero a veces cuando las consultas son muy específicas del trabajo del otro, no siempre son útiles para todos porque tenés que estar muy metido en el tema. Pero en el momento de la presentación es importante que todos estén porque, primero por respeto al trabajo del otro, y después porque es el momento en el cual algo van a aprender de lo que hizo el otro. Entonces, pueden aprender tanto del contenido como de la metodología de presentación, ¿no? Pueden aprender por lo bueno y por lo malo, es decir, por todo. Es decir, el ser humano aprende siempre. Bueno, sí, porque no da, digamos, signos de vida, Alexis, así que bueno, vamos empezando. ¿Mm? Dale. Acordate, Guillermo, que es 30 minutos, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a presentar acerca del protocolo BGP. Antes de hablar de meternos con el protocolo BGP, está bueno ver los temas a tratar para entender un poco más acerca del protocolo. Vamos a hablar de los ISP, de sistemas autónomos, un poco la introducción al protocolo BGP, historia, cómo fue evolucionando, por qué se usa el protocolo BGP para lo que se usa, cuál es su mayor inconveniente, diríamos, características acerca del protocolo, como pueden ser mensajes, actualizaciones del protocolo, atributos, que vamos a ver lo que es. Bueno, una característica especial que hace que el protocolo sea muy importante en su uso, que es MPBGP, Multi-Protocol Extension BGP, concepto de Are Families y cerrar con algunas conclusiones que realicé del trabajo práctico. Bueno, empezar, ¿qué es un ISP? Básicamente, siendo conciso, un ISP, como dicen sus siglas, Internet Service Provider, es una entidad, una empresa que provee servicios de Internet. Se establecen en distintas jerarquías. Hay tres tipos de tiers de ISPs: Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Básicamente, el Tier 1 es el que tiene libre red de tránsito en lo que es el Internet. O sea, no tiene que pagar por el servicio de tránsito de Internet. De hecho, son los que proveen. O sea, yendo a los Tier 2 son los que le pagan el tránsito de Internet a los Tier 1 para obtener, diríamos, acceso a algunas partes de Internet. Y a su vez son los que le proveen Internet a los Tier 3. Bueno, estos Internet Service Provider de Tier 2 tienen acuerdos de peering entre partes. Y después los Tier 3 son los que básicamente están en la parte inferior de la jerarquía y son los que tienen que pagar tanto servicio de transit como de peering. Bueno, mencioné un poco lo que es peering y transit. Peering, como se puede ver en la parte de arriba de la imagen que aparece en la presentación, hay un Internet Service Provider A y un B. Básicamente, el peering es un acuerdo entre partes para el libre tránsito. Obviamente puede pasar que uno utilice ese acuerdo más que el otro. En ese caso se puede dar de baja el acuerdo de peering que hay entre partes. O si no, por ejemplo, que el B, que sea el que más lo utiliza,
le cobre al A, o sea, el A le cobra al B por ese exceso que hay en el acuerdo, ¿no? Y después está el transit, que es un concepto diferente, opuesto al del peering, que básicamente tenemos, como se ve en la imagen en la parte inferior, 3 proveedores, y para el B llegar al A, básicamente le pagan al C por ese tránsito, ¿no? Bueno, ¿qué es un sistema autónomo? Ahí, como dice, es un grupo de redes de direcciones IP que son gestionadas por uno o más operadores de red que poseen una clara y única política de ruteo. Cada sistema autónomo tiene un número asignado, ¿sí? Esos bloques de número de sistemas autónomos los asigna la IANA, que es la Internet Assigned Number Authority, y hay dos tipos de números de sistemas autónomos. Pueden ser tanto privados o públicos. Bueno, los públicos es básicamente para el número que utilizan los distintos sistemas autónomos para intercambiar información a través de Internet, y no se va a tratar mucho en la presentación, porque nos vamos a enfocar en lo que es BGP, en lo que es IPv4 y IPv6, pero es importante destacar que un ISP, además de brindarte un servicio de Internet, por ejemplo, a una compañía que tiene presencia en muchos países, también ofrece un servicio como de VPN. Básicamente es como que le ofrece una red privada dentro de lo que sería la red pública, ¿no? Porque puede ofrecer distinta calidad de servicio de lo que sería la red pública. Es cuando se ofrece ese servicio, los sistemas autónomos de SICP dentro de esa VPN, los sistemas se les reserva un número de sistema autónomo privado. Hay distintos bloques, como se puede ver a la derecha, como pasa en Internet con básicamente todos los rubros dentro de Internet, como también podemos ver en los IPv4, que en las IPv6 se quedaron sin números. Entonces, ahí se pueden ver palabras de 16 bits para asignar sistemas autónomos, números de sistemas autónomos, pero ahora ya hay palabras de 32 bits reservados para, dependiendo de qué número de sistema autónomo sea, ¿no? ¿Cómo se comunican entre sí? O sea, se comunican entre sí mediante routers, que intercambian información para tener actualizadas sus tablas de ruteo mediante el protocolo BGP. Por eso es importante aclarar lo que es un sistema autónomo, porque son un papel fundamental dentro de lo que es el protocolo, ¿no? Y de la información que van a intercambiar en el tráfico de Internet, no de una red a otra. Hay distintos tipos de sistemas autónomos. Hay 3 tipos. Lo que es el stub, que básicamente se conecta con un sistema autónomo. Después tenemos los de tránsito, que se conectan con varios y permiten que se comuniquen entre ellos. Por ejemplo, acá el C es un STA de tránsito porque permite la comunicación entre A y B. Si C no permitiese que A y B se puedan comunicar a través de C, C sería un SA multihome, como dice la presentación, porque se conecta con varios sistemas autónomos, pero no soporta el tráfico de tránsito entre ellos. Bueno, acá un poco para introducir lo que es el protocolo BGP, más allá de lo que dice la presentación más detallada. Básicamente, al principio, BGP solo, es más o menos la versión 4, que básicamente lo que hacía era la conexión de Internet y la propagación de lo que serían las IPv4. Pero después, a partir de un nuevo RFC, 2 cosas en realidad importantes. Primero, la actualización, que tuvo 2 cosas muy importantes: la compatibilidad con el enrutamiento entre dominios CIDR sin clase, que se vio en la materia en redes, y también el uso de agregación de rutas, que podamos ver la ventaja de esta nueva actualización, que fue muy importante para el protocolo BGP y para sacarle, digamos, peso a las tablas de enrutamiento, ¿no? Y después, lo más importante, que es esto del nuevo concepto de familia de direcciones, en inglés Address Family, que, bueno, es esto del protocolo de MPBGP, del Multiprotocol Extension, que va a ser muy importante a la hora de utilizar BGP para distintos usos, no solo para lo que serían las direcciones IPv4. Bueno,
acá hay un tema muy importante que es por qué se utiliza BGP. Básicamente, si ustedes buscan el por qué BGP, en todas las bibliografías aparece que BGP es el protocolo más escalable. Es medio una dicotomía porque también el mayor inconveniente del protocolo es que Internet sea tan escalable, ¿no? Porque, bueno, todo el tiempo está en crecimiento masivo, se ven los usuarios, el uso de Internet cada vez es más importante y por ende conlleva al crecimiento exponencial de las tablas de enrutamiento, porque cada vez hay más ruta, cada vez está más el uso de Internet. Entonces, el protocolo BGP tiene más allá que sea muy escalable, tiene un problema bastante grande con que cada vez el Internet es más masivo, ¿no? Y cada vez, no sé si quedan routers viejos, que el procesamiento del router no da abasto, o cada vez las tablas de enrutamiento son muy grandes, es un gran problema para el protocolo. Y aparece entonces el concepto que se habló en lo que es el tema de la historia de BGP y las actualizaciones, el tema de la sumarización de rutas. Es un tema que también se vio en redes, pero es importante destacarlo porque es muy importante, el tema de que, bueno, la sumarización de rutas, como es una técnica empleada en enrutamiento IP que permite sintetizar múltiples rutas IP contiguas en una única ruta. Bueno, como dice ahí, hay distintas ventajas y todas esas ventajas contribuyen a que las tablas de enrutamiento y el volumen de información que está en las tablas y en los routers sea más liviano, porque hay menos rutas, básicamente, porque se sumarizan muchas rutas en una, y esto permite que sacarle volumen y reducir los requerimientos de procesamiento de los routers y alivianar todo lo que es el protocolo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los usos. El tema, bueno, el uso principal es la interconexión de sistemas autónomos, bueno, todo lo que es direccionamiento IPv4, pero además el protocolo BGP se utiliza para, por ejemplo, como dice ahí, MPLS L3 VPN o VXLAN. Acá me gustaría hablar un poco de lo que es MPBGP, introduce el concepto de lo que son las familias de direcciones, ¿no? ¿Qué te permite eso? Permite básicamente admitir varios tipos de protocolo de red, ¿no? Por ejemplo, vos cuando configurás un router y configurás todo lo que es el protocolo BGP, vos podés configurar dentro de un mismo protocolo distintos usos, ¿no? El tema de, bueno, VPN no nos vamos a meter mucho en el trabajo, pero todo lo que había explicado de MPLS, que había explicado Marcelo, el tema del etiquetamiento, todo eso se va a poder hacer dentro de un mismo protocolo, además del tema de las interconexiones de sistemas autónomos. Y eso es brillante porque dentro de un mismo protocolo podés tener como distintos túneles, caminos, o sea, distintos usos con un solo protocolo que te va a sumarizar todo, digamos, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a meter un poco con lo que son las características del protocolo. Básicamente, dentro de una sesión participan dos routers. Al principio del protocolo solo existía lo que era eBGP, o sea, para comunicar distintos sistemas autónomos. O sea, en una sesión BGP se lleva a cabo lo que es un proceso denominado peering, que básicamente consiste en que una S informa a otro sobre las redes que se puedan alcanzar a partir de ese router, ¿no? Ahí, como ver, están los router borde, que son los routers que se comunican con otros sistemas autónomos. Es importante destacar que tienen que, en un eBGP, la conexión entre los dos routers, los dos que están en el proceso peering, tienen que estar conectados físicamente, no así en eBGP. Como se puede ver en la imagen, la conexión dentro de un eBGP tiene que ser full mesh, o sea, no por un tema de prevención de loops, porque un prefijo, un vecino que aprende una ruta a través de IPv4 de otro vecino no puede propagarla a otros vecinos.
Esta conexión full mesh puede ser virtual, no hace falta que sea física. Obviamente no es un tema que se va a meter en la presentación, pero los routers dentro de un AS tienen que estar conectados o tienen que correr un protocolo IGP, como puede ser OSPF o ISIS, pero esos protocolos no pueden anunciar los atributos. Entonces, sí o sí es necesario un protocolo, el protocolo IBGP. Acá es importante, como pueden en la imagen, que se necesitaría muchas sesiones IBGP dentro de una ES para esa propagación de anuncios. Aparece el concepto de root reflector, que básicamente es, como se puede en la imagen de la derecha, es un router root reflector que, por ejemplo, si el router de la izquierda manda un mensaje de update, que ahora vamos a ver qué es, al root reflector, él es el encargado de anunciarlo a los otros routers y así reducir las sesiones IBGP que se generan dentro de un sistema autónomo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son los mensajes BGP. Hay 4 tipos de mensajes. El primero es el Open. Es el primero que se envía después del establecimiento de la conexión TCP. Básicamente informa a los vecinos sobre la versión del protocolo que se utiliza, su número de sistema autónomo, el número identificador del proceso BGP. Después tenemos el Keep Alive. Básicamente sirve para confirmar que la sesión está activa, como confirmación del mensaje Open. Tiene una duración limitada y se envía esporádicamente, que bueno, básicamente está configurado en 30 segundos. Que, como dije antes, indica que esa sesión BGP entre dos routers está activa. Después tenemos los notification, que sirve para notificar cerrar la sesión BGP y así también la conexión TCP. Y después tenemos también para indicar si hubo errores. Y después tenemos el update, que básicamente, llamémosle, es el más importante, que sirve para intercambiar la información de ruteo, como puede ser las rutas de eliminar, los atributos se pasan a través de este mensaje. Y bueno, información sobre el prefijo y más información dentro del mensaje update. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de los atributos. Básicamente, los atributos son, llamémosle, especificaciones que ayudan a encontrar la mejor ruta a un destino. Los atributos se dividen en 2 grandes categorías y a su vez en 2 subcategorías dentro de esas grandes categorías. Tenemos los well-known, los mandatory. Estos atributos son requeridos y deben ser reconocidos por todas las implementaciones de BGP. Después tenemos los discretionary, que no son requeridos, pero sí deben estar presentes en todos los routers que ejecuten el protocolo BGP. O sea, los tienen que reconocer y actuar a partir de la información que contienen. Después tenemos los optional, que tenemos 2 tipos, los transitive y los non-transitive. En los transitive, no hace falta que los reconozcan los atributos, pero en el caso de que los atributos lleguen al router, el router debe poder propagarlos y sin ser cambiados. En el non-transitive no sucede esto. Si un atributo cae en un router, un atributo non-transitive cae en un router que no entiende o no reconoce el atributo es eliminado. Y como es eliminado, no va a ser propagado al peer BGP. Bueno, dentro de los atributos de las categorías que acabo de nombrar, se pueden ver los atributos que aparecen en pantalla. El origin, que indica la forma en la cual se aprendió esa ruta, y si fue aprendido por un protocolo IGP, como dije antes, puede ser OSPF, ISIS o los protocolos que aprendimos en redes de computadoras. También si fue aprendido por EGP
y un signo de pregunta si el origen es desconocido, si no se sabe de dónde se aprendió esa ruta, o también que se haya aprendido de una forma distinta, ¿no? Puede, como dice ahí en la presentación, puede ser a partir de una ruta estática. Después tenemos el AS-Path. Básicamente, cada sistema autónomo añade su número en este atributo para que cada una de las rutas que aprende antes de reenviarlas. O sea, ahora vamos a usar el ejemplo más fácil. Ahí podemos ver, bueno, o sea, para llegar a esa network tienes que tener cierto next hop, métrica, local pref, que ahora vamos a explicar, weight, que es un atributo pura y exclusivamente de Cisco, y el path, que es decir, que para llegar a esa network tiene que pasar por esos números de sistemas autónomos para llegar a esa network, ¿no? Después tenemos el next hop, básicamente acá hay una cosa a destacar, o sea, básicamente la definición es igual al next hop que conocemos, que básicamente indica la dirección del nodo siguiente para llegar al destino, más o menos la definición que conocemos, pero una cosa que habíamos hablado con Marcelo es que no necesariamente el next hop, llamémosle de IPv4, es el next hop del protocolo BGP, ¿no? Bueno, es importante porque a veces se confunde ese concepto. Después tenemos lo que son los well-known discretionary. Tenemos el local pref. Este atributo es un parámetro local a un AS y sirve para ponderar la prioridad de las rutas que se anuncian internamente en el AS mediante IGP. Estos, como dice ahí, solo se anuncian en IBGP y bueno, si está el weight, que si no es un root gráfico no está, es el primer atributo que se le da bola, llamémosle, que es importante para la selección de la mejor ruta, ¿no? Acá más adelante puse un ejemplo en el cual se puede configurar el local pref para darle prioridad a esa ruta, ¿sí? Después tenemos el atomic aggregate, que indica que la ruta correspondiente se ha obtenido mediante agregación de rutas. Bueno, es muy importante por el tema de la sumarización de rutas que yo había comentado antes. Si esa ruta se aprendió mediante sumarización de rutas, este atributo se coloca como que se aprendió a partir de una sumarización. Después tenemos estos distintos atributos de los optional. Tenemos el med. Se utiliza en caso en que se tengan dos AS multiconectados. Básicamente acá en el ejemplo es el tema de la metric. Si el local pref es igual y si el AS path es igual, se decide a partir de la métrica. Acá hay una cosa que me olvidé de comentar, que habíamos hablado con Nico, es el tema del AS path prepend. Ahí puse un ejemplo, no sé si lo podemos seguir. O sea, primero se decide por el AS path. Si el AS path es igual, se decide por el local pref. El local pref, sino el AS path. Y como podemos ver en la imagen de abajo, quedan rutas con el mismo local pref y el mismo longitud de la AS path, ¿no? Entonces, vos, si no querés que se siga por la métrica, vos podrías configurar algo en el protocolo BGP que se conoce como AS path prepend, que se puede ver en la imagen de la derecha, en el cual, por ejemplo, en la imagen de arriba, lo que se envía a través del AS 100, 200 y 300 pasa por el AS 10 y lo que se envía a través del 400 pasa por el AS 20. Si vos quisieses, para llegar al AS1, ¿no? Si vos quisieses que todo pase por el AS 20, lo que hace el AS1 es agregar ese prepend, o sea, agrega su AS number 2 veces, entonces el AS path queda más largo. Como se indica con una flecha en azul, iría por el AS20, que es el AS path más corto, porque el AS1, al anunciar cómo llegar a las rutas que accede él, agrega su AS1 2 veces. Entonces queda más largo y la ruta se decide para que todos los paquetes que salgan de esos AS100, 200, 300 y 400 pasen por el AS20.
Disculpa, ahí el ejemplo no tiene que ver con las tablas esas, ¿no? ¿Cómo? Que el No, ejemplo de no, porque si no en el PAS tendría que... Por eso no. No. Eso, lo de las fotos de la izquierda es como que te queda, por ejemplo, el 3, tendría que ver, pero el 3-3 y el 5-5 te quedan con el... Bueno, el primero, una cosa a destacar es que el local press no está, te queda como default 100, pero no aparece porque se aprendieron por rutas de vecinos de EBGP, entonces el local press no aparece porque es un solo, como dice acá, atributo IGP. Solo se anuncia en IBGP. Como los local press coinciden y el AS-PAS coincide, quería llegar a que si no querés que se siga por la métrica, tendrías que poder utilizar el AS-PAS prepend para poder priorizar una ruta para llegar a la network que está a la izquierda. Pero es otro ejemplo. Bueno. Características del protocolo BGP, acá es cómo es el proceso de decisión. Vamos a leerlas, pero es importante destacar que el criterio de decisión no es parte del protocolo, sino que depende de los equipos de las distintas empresas, ¿no? O sea, una cosa es el diálogo entre equipos, diríamos, y otra cosa es qué se hace con esa información. O sea, por ejemplo, ahí dice, prefiere las rutas con el mayor weight. Weight es solo un atributo de Cisco, o sea que si no fuese un equipo de Cisco, el atributo weight no estaría. Bueno, pero prefiere las rutas con mayor weight, prefiere las rutas con mayor local preference, prefiere rutas directamente conectadas, prefiere rutas con el menor AS-PAS, después con el menor origin, con el menor MED, prefiere la ruta de vecinos EBGP sobre IGP, prefiere las rutas con métrica IGP más baja hacia el BGP Next Code, y acá generalmente nunca se llega a estos últimos incisos. La otra prefiere rutas EBGP más viejas. Pero generalmente se decide con el menor MED, con la menor métrica, es bastante difícil que se empate dentro de esa métrica. Bueno, acá tenemos, quise poner un cuadro con lo que son las distintas, diríamos, address families. Bueno, como se puede ver, ahí hay distintos tipos de address families. Solo yo en el cuadro puse la de IPv4 de únicas address family, que te dice, bueno, la descripción de esa address family y de lo de VPN, EVPN, que son los distintos usos que yo mencioné anteriormente. Y el tema del concepto de address family es que básicamente dentro del protocolo se puede dar muchos usos al protocolo, y está muy bueno porque con el protocolo BGP puedes usarlo por el tema de la VPN o por IPv4, que es el uso que más se le da. Y fue un hito muy grande en lo que es Internet, el tema de MPBGP, con el tema de las extensions y los distintos usos que se le puede dar. El tema de las conclusiones que puse en el trabajo práctico, las voy a leer, son conclusiones que puse, que pidió Marcelo acerca del TP que realicé. Para poder entender el funcionamiento de BGP es importante entender el concepto de AS y también los distintos tipos que existen, a partir de cómo está formada la red y de los tipos de AS que la compongan. El protocolo de BGP se configurará de distintas maneras dependiendo del escenario que se tenga. El tema del protocolo de BGP es de vital importancia en la actualidad. Sin la escalabilidad del mismo y los extensos usos que se le pueden dar al MBGP, Internet no podría funcionar de la manera que lo hace hoy en día. El protocolo BGP es muy complejo y extenso, que es un poco lo que estuve hablando, el tema de las distintas address families que existen, y por lo tanto se dejó de lado ciertos usos, como por ejemplo la implementación del mismo en VPNs o en IPv6 multicast. Este trabajo práctico se enfocó en la explicación de lo que es el protocolo, de los mensajes, de los atributos y de las address family, pero en IPv4. Después,
el tema que es muy importante e interesante es la posibilidad de que le da el protocolo BGP con respecto a la sumarización de rutas. Y como expliqué en la presentación, Internet es cada vez más grande y por lo tanto existe un crecimiento exponencial de los dispositivos y las rutas que existen. Por lo tanto, que exista la posibilidad de poder sumarizar ciertas rutas disminuye la complejidad de las tablas de enrutamiento y por ende los requerimientos de procesamiento de los dispositivos. Que reduce mucho el volumen de la información publicada y como consecuencia reduce el tráfico que hay en Internet. Y como último ítem, que es todo esto que acabo de mencionar, va a ser mi base de TP2 en el cual se van a plantear distintos escenarios que contengan el tema del AS-Path prepend y de poder priorizar una ruta sobre otra. El tema de, tener un SASTAB, tener un sistema autónomo de tránsito, o también la posibilidad de tener un sistema autónomo multi-home, poder, si se llega al tema de tener un root reflector. Y nada, todos estos temas van a ser utilizados para la realización del TP2 que va a ser. ¿Preguntas? Si tienen. No, por mi parte no. Estuvo bastante bueno, la verdad. Espero con ansias el TP2. Sí, estuvo muy bien, Guillermo, muy claro. Obviamente, te diste cuenta que podrías dar un curso de 20 horas sobre BGP. Porque No, la verdad fue tratar de sumarizar todo y... La verdad que lo positivo que saco es que es muy interesante. O sea, a mí me gusta mucho. Pero nada, haces la presentación y capaz hablo con ustedes y de repente se suma un tema que había hecho la presentación, no, root reflector, no, redes privadas y el tema de los ACN privados y esto y otro y como que querés abarcar todo y no... Nada, se complica. Pero está muy bueno, la verdad. Está muy bien. Sí, tal vez me hubiese gustado ver algunos detalles pero eso lo podemos seguramente abordar en el TP2. Ok. Que es, viste, es agarrar y decir, bueno, frente a una determinada maqueta y escenario, cómo se comporta, cómo se configura, viste, para poner en evidencia el uso de los distintos mecanismos para cuando tenés alternativas. Es decir, cuando no hay alternativas, vos ruteás por el único camino posible. Pero cuando hay alternativas, ¿cómo podés jugar con esas alternativas? Parecido a lo que viste que cuando vimos Spanning Tree, hay distintos mecanismos que vos podrías usar para que, por ejemplo, que el Spanning Tree, que el algoritmo de Dijkstra converja hacia una cierta topología en lugar de otra. Y de modo tal que entonces el enlace, por ejemplo, que queda afuera, sea el que justamente querés que quede como backup y no como principal. Y acá es lo mismo, es decir, cómo jugar con el AS-Path, con el prepend, con el MED, con el local preference, con distintos mecanismos que tiene BGP para que entonces el tráfico en condiciones normales fluya por un lugar, pero si por ejemplo se cae algo, es decir, cambia la topología y ya no está más accesible a algún camino, bueno, que vaya por otros o por otros. Así que bueno, eso supongo que entonces lo verás más en detalle para el TP2. Sí. Y así que bueno, como dice Facundo, nos quedamos con las ganas de ver el episodio 2 o los episodios de la temporada 2, digamos. Veremos qué pasa. Esperemos que esté bueno el capítulo. Sí, que creo que también hay cosas que se aprenden así o que se entienden más fácil a veces con ejemplos, ¿viste? Que el TP2 va a estar bueno, o sea.
Sobre todo esas cosas de, bueno, de cómo el local preference o el MED, en qué escenarios, digamos, actúa cada uno, el prepend. Claro. Sí, que incluso, viste, en la documentación de Cisco, los tipos van a los bifes, es decir, te dicen, bueno, en esta maqueta, viste, es un ejemplo y te dicen, bueno, cómo configurarla para que funcione de esa manera. Así que Sí. con elegir 3 o 4 combinaciones de maqueta escenario, es decir, vas a tener que tener seguramente 2 maquetas porque una para el caso de un stub que se conecta a uno que es transit generalmente, o el caso de también en vez de un stub podría ser un multi-home que se conecta a más de un transit, pero también qué pasa cuando el transit se conecta por varios vínculos a un stub o a un multi-home. Entonces, como, viste, son distintas maquetas y en cada maqueta podés tener distintos escenarios. Así que ahí vas a poder, incluso vas a tener que decidir qué es lo que no haces porque si no vas a estar trabajando hasta el año 2023. Sí. Bueno, no sé si Alexis, vos tenés algo para preguntar o para comentar. No, yo estoy un poco perdido, pues me perdí la primera parte, pero, pero bueno, cuando lo revise a lo mejor me va a servir para ver la segunda parte. Está bien. Sí, es muy importante eso, viste, porque lo que suele pasar con este tipo de temas es que si uno aborda el tema yendo demasiado rápido a los bifes, viste, saber el detalle del protocolo, el detalle de la configuración, de los procesos de ruteo, no terminas de entender qué es lo que estás haciendo. Entonces es importante siempre en BGP, en todos los temas, pero en BGP en particular, tener claro en qué maqueta y en qué escenario estás configurando algo. Porque, viste, los comportamientos a veces son muy diferentes. Y uno, si no, dice, ¿y para qué tienen esto? No, esto lo tienen para otro escenario o para otra maqueta, no para esta en particular. Y en esta en particular no lo usás. Lo típico, viste, que da siempre, se presta confusión, es lo del external y el interior BGP. Porque uno dice, bueno, pero el BGP no era un Exterior Gateway Protocol. Sí, es un Exterior Gateway Protocol. Entonces, como el IBGP, que es un Interior Gateway Protocol, no, vos necesitas un IGP dentro del sistema autónomo de tránsito, por ejemplo. Pero también necesitas el IBGP. Y Guillermo lo explicó clarito. Dijo, el IBGP lo necesitas para transmitir los atributos, que el IGP no te lo va a poder transmitir. Esos atributos que vimos, que es el origin, el ASPath, bueno, todos los que él enumeró, ¿no? Porque en definitiva, incluso vieron que en un momento cuando él describe los atributos, que dice que están los que son transitivos y los no transitivos, en los que son transitivos, vos los tenés que, aunque no los uses y no los implementes, los tenés que propagar. Entonces los tenés que propagar a través del IBGP hacia el otro router de borde del mismo sistema autónomo para que a su vez fluya hacia otros sistemas autónomos. Así que esos conceptos siempre es importante tenerlos bien, digamos, aprendidos para después entender el detalle, ¿no? Porque el detalle a veces confunde, ¿viste? Hay mucho parámetro y uno, si no, se pierde fácilmente, ¿no? No sé, Nico, vos algo.
No, o sea, a ver, estuvo buena la presentación, estuvo bien estructurada el hecho de aclarar los conceptos, sí. Quizás alguna cosa que no sé si la dijo y no la escuché yo, de que por el porqué, digamos, de la necesidad del full mesh, que estaba quizás en el gráfico, pero no. Y el route reflector que surge para intentar reducir esa complejidad, ¿no? Porque si no Sí, eso lo mencioné. El tema, bueno, lo del Rack Reflector lo mencioné y creo que lo acabas de decir, es el tema de que al tener un full mesh hay un montón de sesiones IBGP y lo que hace con el Raw Reflector es básicamente reducirla. Marcelo me había dicho una fórmula que creo que era n por n-1 dividido sobre 2. 2, claro, sesiones, y teniendo el Raw Reflector claramente las reducís un montón. Y el tema de full mesh creo que también lo dije, capaz me equivoqué, pero es para evitar los loops por el tema de que un IBGP no puede anunciar rutas IBGP a otro vecino. Sí, en realidad vos enunciaste el por qué hace falta el full mesh, pero no el por qué un router de borde no puede anunciarle a otro router de borde del mismo Autonomous System una ruta que aprendió por IBGP. Y eso es, en realidad eso es así porque si no se arman loops de rutas a través de IBGP. Para entender por qué se arman loops hay que prestar más atención al proceso que se produce, ¿no? Porque si no, la otra forma para evitar los loops sería hacer algo parecido a lo que hace, creo que OSPF cuando publica ¿cómo es? Los link state advertisements. Para evitar que esté constantemente publicando los LSAs, llega un momento en que el OSPF dice, bueno, por acá yo ya lo anuncié, no lo sigue anunciando, porque si no se produce una inundación de LSPs y de LSAs que no para más. Pero en el caso, por ejemplo, del BGP interno, el problema es que, es decir, se entiende por qué, cuál es la diferencia, por qué un eBGP que aprende una ruta por eBGP puede publicar por eBGP esa ruta. En realidad lo puede publicar porque siempre le agrega en el AS Path su Autonomous System Number. Por ende, no se va a armar un loop porque cuando yo vea que en el mismo AS Path vuelve a aparecer el número de Autonomous System, se corta el loop, es decir, los algoritmos de ruteo de BGP cortan el loop. ¿Pero por qué? Porque tienen la forma de saber que se está produciendo un loop, porque ven el AS Path. ¿Se entiende? En cambio, cuando estamos hablando de los IBGPs no modifican el AS Path de la ruta. ¿Se entiende? Entonces, solo sirve para que vaya de un router de borde a otro router de borde. La información de atributos. ¿Está? Y recién cuando se pasa, digamos, ese router de borde que recibe esa ruta, lo publica por eBGP, recién ahí se altera el AS Path. Antes no. Entonces, si yo permitiera que entre routers de borde del mismo Autonomous System por IBGP pudieran reenviarse las rutas, y bueno, llegaría un momento en que se producen loops, y los loops de las rutas en realidad lo que van a producir es que, como es tipo vector distance, cuando se caiga la ruta, se va a producir un conteo infinito. Y todos los routers de borde de ese Autonomous System siempre van a pensar que algún otro colega del Autonomous System puede llegar a ese destino, cuando en realidad ya no se llega más a ese destino. ¿Me explico? Entonces, por eso que en realidad el BGP para la versión IBGP puso como condición no se puede reenviar rutas aprendidas por IBGP, reenviar rutas aprendidas por IBGP
a través de IBGP. Y después se inventó lo del route reflector, donde el route reflector es el único router que habla IBGP y que puede hacer forwarding de rutas aprendidas por IBGP, pero no es un router de borde. Es muy particular el router, el route reflector es un rol muy particular porque no es un router de borde. Y la otra vez en el curso, por ejemplo, esta maestría que estoy haciendo, el profesor, que es un tipo que tiene más de 20 años justamente con estas cosas en un proveedor, una telco, decía que los route reflectors son muy sencillos porque son routers chiquitos y baratos. Entonces, generalmente se ponen 2 routers reflector baratos que dialogan con todos los routers que son brutas bestias, carísimos, simplemente para hacer de hub de rutas IBGP. Pero es cierto lo que dice Nico, es decir, obviamente vos enunciaste que el router de borde cuando aprende por IBGP no puede propagar por IBGP. Eso es así. Y por eso necesitas el full mesh entre todos los routers de borde. ¿Tá? Pero bueno, viste, llega un momento en que tampoco uno puede... es decir, esto es un tema que vos podrías haber seguido estudiando y profundizando y ampliando el contenido del informe y de la presentación. Y bueno, obviamente llegó un momento en que dijimos, bueno, hasta ahí cortamos, ¿no? Así que en general me pareció muy bien, muy claros los conceptos que explicaste, muy ordenado. Tal vez me hubiese gustado ver, por ejemplo, un diagrama de intercambio de paquetes, al menos un ejemplo, ¿viste? Para ver cómo intercambian el open, el keep alive, el notification. Claro, yo lo pensé más como práctica, diríamos, eso de ver. Sí, sí, sí. No, está bien. Es decir, hay un trade-off entre lo que pones en el TP1 y lo que vas a poner en el TP2. Ok. Buenísimo. Eso tengo una duda con respecto a eso. En el tema de la presentación o del informe del TP2, yo hago los distintos escenarios. La idea sería, por ejemplo, el Wireshark, ver cómo se intercambian o qué atributos se intercambian, o mostrar las tablas de ruteo, cómo se aprendieron esas rutas, el tema de los atributos. Como que la presentación también va a ser de forma práctica o va a ser todo plasmado en cómo configuré y las distintas capturas dentro de un informe. Mira, por un lado está el informe y por el otro lado está la presentación. En el informe es bueno que pongas, digamos, describas todo lo que vos pudiste observar. Y en la presentación vos vas a elegir, porque como tenés media hora, vos vas a elegir de todo lo que vos hiciste e informaste, qué es lo que vas a presentar. Y esa presentación tiene que ser suficiente como para que Nico y yo, pero en particular Facundo y Alexis, entiendan lo que vos hiciste. ¿Está? Está bien, pero estaría bueno que yo, por ejemplo, agarre un escenario y bueno, deje preparado con las IP y todo eso y por ejemplo, configure algo acá Mira, eso sería un workshop. El problema de los workshops es que, digamos, demandan tiempo, no solo de preparación, sino de presentación. El que está mirando tiene que realmente prestarle mucha atención para entender. ¿Está? Entonces, no estamos pidiendo un workshop. Estamos pidiendo una presentación. ¿Está? Porque si no, un workshop con media hora te quedaste súper corto. Vas a estar fácil una hora hasta que mostrás algo y que, por ejemplo, Facundo y Alexis entiendan qué es lo que querés hacer o qué es lo que querés mostrar. Porque tenés que reproducir el escenario, porque lo tenés que poder capturar bien. En cambio, la presentación es una presentación. Entonces vos haces un snapshot de cierta información, de ciertas imágenes y explicás eso. ¿Tá? Ok, perfecto.
Y ahí, viste, hay un poco de todo. Obviamente la idea es que uses el Wireshark, pero también a veces lo tenés que complementar con otras cosas. Por ejemplo, con el debug del iOS de Cisco. Digamos, ¿por qué? Porque en definitiva vos vas a configurar algo y querés ver que eso que se refleje en las tablas de ruteo. Entonces, digamos, por un lado vas a mostrar, vas a ver en qué estado quedan las tablas de ruteo, las tablas BGP, con el debug ver en qué momento, por ejemplo, generar un cambio de topología, por ejemplo, tirar abajo un enlace y ver cómo cambia, digamos, las tablas, el ruteo, y en qué momento se produce esa notificación que hace que cambie, o ese update para que hace que cambie el ruteo, y con el Wireshark ver que esa notificación, ese update, o ese keep alive, porque, por ejemplo, si vos tiras abajo un enlace, obviamente el keep alive ya no llega y la entidad BGP que tenía que recibir el Keep Alive da por sentado que perdió conectividad por ahí. ¿Entendés? Y tiene que tomar alguna decisión, tiene que enviar alguna información a otro lado. Entonces, analizar ese tipo de cosas. Por eso que en realidad vas a tener que elegir 2, 3 o 4 maquetas de escenario y dentro de eso vas a tener muchas cosas para ver y para probar. Lo típico es, bueno, en un escenario donde tenés un camino alternativo, porque si el único camino, si hay un solo camino, bueno, es muy fácil. Cuando se cae y chao, la ruta no es alcanzable. Pero ¿qué pasa cuando vos para un destino tenés 2 caminos? ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si el camino principal se cae? ¿Está? Obviamente también puedes analizar qué pasa cuando el camino principal que estaba caído vuelve a levantarse. Podría haber otros escenarios, pero son más complejos, ¿viste? ¿Qué pasa si, viste, un enlace empieza a flapear? Es decir, empieza a caerse y a levantarse, y por ende la ruta empieza a flapear. Pero eso ya es hilar muy fino y es tratar de meternos en la práctica habitual de la gente que tiene que lidiar con estas cosas en las telcos. Entonces, tal vez ahí no llegaría. Yo analizaría, identificaría dos maquetas, de cada maqueta un par de escenarios, y en esos escenarios la opción de decir, bueno, en condiciones normales, cómo el ruteo, el tráfico por dónde va, y cuando se cae el enlace de la ruta del path principal, cómo converge el ruteo hacia el path alternativo. Perfecto. Chicos, perdón, me tengo que ir porque Dale. empieza la clase de legal. Dale. Buenísima la presentación, gracias por todo y Chau, Facundo. Bueno, Igual. cortamos ya la grabación porque ya esto quedó bien grabado. A ver, detener.